is of the Lord that some of us brothers came to visit Ecuador this time. Yo creo que es del Señor que algunos hermanos hayamos venido a visitar Ecuador en este tiempo. This is the Lord's arrangement Este es el arreglo del Señor in the organic body of Christ. en el cuerpo orgánico de Cristo. So I've come to Ecuador for the first time. Así que he venido a Ecuador por primera vez. Why am I here? Que estoy aquí. I'm here to enjoy Christ with you. Estoy aquí para disfrutar a Cristo con ustedes. And to serve the Lord in His ministry as a slave. Y para servir al Señor en su ministerio como un esclavo. The dear brothers asked me to speak tonight on the Lord's table meeting or on the breaking of bread meeting. Los amados hermanos me han pedido que en esta noche dé la palabra acerca de la reunión de la mesa del Señor o con respecto al partimiento del pan. And I would like to honor the request of the brothers. Y yo quisiera honrar el pedido de los hermanos. I realize there's a deep desire in the saints to enjoy the Lord at His table. Me doy cuenta de que hay un deseo muy profundo en los santos de disfrutar al Señor en su mesa. But sometimes we pass through difficult situations. Pero a veces pasamos por situaciones difíciles. And in such situations, we need to handle the Lord's table meeting with great care. Y en esos tiempos hay que saber llevar la reunión de la mesa con mucho cuidado. And we need to be very clear concerning the truth. Y necesitamos tener mucha claridad con respecto a la verdad. Before we consider how we should practice, Antes que consideremos de qué manera debemos practicar, we need to first be sure that we're clear concerning the truth. primero debemos estar seguros que tenemos claridad con respecto a la verdad. The Lord's table meeting is not an isolated matter. La reunión de la mesa del Señor no es un asunto aislado. This meeting is closely related to God's economy. Esta reunión se relaciona muy de cerca con la economía de Dios. The bread and the cup point to God's economy. El pan y la copa nos dirigen, nos señalan a la economía de Dios. So in considering the Lord's table, we must begin with God's eternal economy. Así que al considerar la mesa del Señor debemos comenzar con la economía eterna de Dios. God's economy is God's plan La economía de Dios es el plan de Dios. to dispense Himself in Christ as the Spirit into us, De impartirse a sí mismo en Cristo como el Espíritu en nosotros, to be our life, para ser nuestra vida, our life supply, nuestro suministro de vida and our everything y nuestro todo, in order to produce and build up the body of a Christ. fin de producir y edificar el cuerpo de Cristo. The goal of God's economy is the corporate body of Christ. La meta de la economía de Dios es el cuerpo corporativo de Cristo. And this body is produced by the divine dispensing. Y este cuerpo es producido por la impartición divina. The Lord's table meeting is actually a sign of God's entire economy. La mesa del Señor, de hecho, es una señal de toda la economía de Dios.
Consider the bread on the table. Considera el pan en la mesa. What does that represent? ¿Qué representa? That bread signifies the physical body of Christ broken for us on the cross. Ese pan representa el cuerpo físico de Cristo quebrantado por nosotros en la cruz. And that bread signifies the universal, mystical body of Christ. Y ese pan también representa el cuerpo místico y universal de Cristo. When God became a man, he became a grain of wheat. Cuando Dios se hizo hombre, llegó a ser un grano de trigo. Of course, he also said, I am the bread of life. Claro, él también dijo, yo soy el pan de vida. He is the bread to feed Él us. es el pan para alimentarnos. And he is the grain of wheat for multiplication. Y Él es el grano de trigo para multiplicación. This grain of wheat died and fell into the ground. Este grano de trigo cayó en tierra. Then in resurrection, he reproduced himself. Y en resurrección Él se reprodujo a sí mismo. This reproduction is the many, many grains. Esta reproducción son los muchos granos. But on the Lord's table, we do not have a bowl filled with grains of wheat. Pero en la mesa del Señor no tenemos un plato allí lleno de muchos granos de trigo. We have bread. Tenemos pan. All the grains need to be ground. Todos los granos deben ser quebrantados, molidos. They need to be blended, Tienen que ser compenetrados, mingled with the Spirit, mezclados con el Espíritu then baked in an y oven. después horneados, puestos en el horno. And then there is the loaf. Y entonces allí está el pan. This loaf, this bread, is the body of Christ. Este pan es el cuerpo de Cristo. God's goal is to produce and build up the mystical body of Christ. La meta de Dios es producir y edificar el cuerpo místico de Cristo. We were created for this, Fuimos creados para eso, but we fell into sin. pero caímos en pecado. Therefore, we need redemption. Por tanto, requerimos de redención. To be redeemed is to be purchased through the paying of a price. Ser redimidos equivale a ser comprados al ser pagado un precio por nosotros. The Lord shed his precious blood. El Señor derramó su preciosa sangre. He said, this cup is the covenant in my blood. Él dijo, esta copa es el pacto en mi sangre. In order to be the body of Christ, A fin de ser el cuerpo de Cristo, signified by the loaf, representado por el pan. we need redemption Necesitamos redención and we need y regeneration. necesitamos regeneración. The Lord's table meeting is not a ritual. La mesa del Señor no es un ritual. At the Lord's table meeting, we remember the Lord by eating and drinking Him. En la mesa del Señor recordamos al Señor al comerle y al beberle. And as we look at the signs, the cup and the bread on the table, Y a medida que vemos las señales, que son la copa y el pan que están sobre la mesa, we see God's economy. vemos ahí la economía de Dios. We are all parts of the bread. Todos somos parte de ese pan. We have been regenerated. Hemos sido regenerados. We have been born of God. Hemos nacido de Dios. We have the life of God. Tenemos la vida de Dios. And we have all been redeemed. Y todos hemos sido redimidos.
But we need to realize what that bread represents. Pero debemos darnos cuenta qué representa ese pan. And this will be the main point of my message tonight. Y este será el punto principal de mi mensaje en esta noche. That bread on the table signifies the body of Christ. Ese pan en la mesa representa el cuerpo de Cristo. In order to partake of that bread, A fin de participar de dicho pan, we have to stand for the oneness of the body of Christ. debemos estar firmes en pro de la unidad del cuerpo de Cristo. The Lord's table meeting cannot properly be held in a denomination. La reunión de la mesa del Señor no puede ser celebrada apropiadamente en una denominación. A denomination is a division. Una denominación es una división. Whenever we come to the Lord's table, Al venir a la mesa del Señor, we need to be able to declare, debemos ser capaces de declarar: I am in the fellowship of the universal body of Christ. estoy en la comunión del cuerpo universal de Cristo. Please keep this thought in Por mind. favor, tengan este pensamiento en mente. We will come to it again. Regresaremos a ello nuevamente. Now I have three groups of Bible verses that I would like Brother Eric to lead you in reading. Tengo ahora tres grupos de versículos que quisiera que el hermano Eric los guíe en cuanto a la lectura. A leer. So if you have your New Testament, Así que si tiene su Nuevo Testamento, please open to the Gospel of Mark, por favor vaya al Evangelio de Marcos, chapter 14. capítulo 14, And then please read verses 22 through 25 with an exercise spirit. y lean los versículos del 22 al 25 con un espíritu ejercitado. If you don't have your Bible with you, Si no tiene la Biblia con usted, please listen to the reading. por favor escuche a la lectura. Okay. Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Amén. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. The night before the Lord Jesus died, he established this table. La noche antes que el Señor Jesús muriera, Él estableció esta mesa. First he took bread, Primero tomó pan, he blessed the bread, bendijo el pan, then he broke the bread, partió el pan and he gave it to the disciples. y les dio a los discípulos. And he told them to take it. Y les dijo: tomad. They were to eat it. Ellos debían comerlo. He said, this is my body. Dijo: esto es mi cuerpo. Then he took a cup and gave thanks. Pues tomando la copa y habiendo dado gracias, And he gave it to them. les dio, And they all drank of it. y bebieron de ella todos. Then the Lord Jesus explained, Y después el Señor Jesús explicó, speaking of the cup, hablando acerca de la copa: this is the blood of the covenant. esto es mi sangre del pacto. Then in verse 25, Y en el versículo 25, the Lord said that he would not drink this cup for a long
él dijo que él no bebería de esta copa por largo tiempo, but one day he will drink it pero que un día la bebería with us con nosotros in the kingdom of God. en el reino de Dios. The Lord's table is closely related to the kingdom of God. La mesa del Señor está relacionada muy de cerca con el reino de Dios. Do you know what is the major responsibility of the church in God's economy? ¿Sabe usted cuál es la principal responsabilidad de la iglesia en la economía de Dios? The major responsibility of the church is to bring in the kingdom of God. La responsabilidad principal de la iglesia es introducir el reino. The Lord ordained this table, this supper. El Señor estableció esta mesa, esta cena. He himself established this feast. Él mismo estableció este banquete. After his resurrection and ascension, Después de su resurrección y ascensión, the church life began in Jerusalem. comenzó la vida de iglesia en Jerusalén. And we know from the book of Acts, the believers continued in four things. Sabemos que los creyentes continuaron en 4 cosas. In the apostles' teaching, En la enseñanza de los apóstoles, in the apostles' fellowship, en la comunión de los apóstoles, in the breaking of bread, and this is the Lord's table, en el partimiento del pan, que es la mesa del Señor, and in prayer. y en oración. The believers were not following a person. Los creyentes no estaban siguiendo a una persona. They were not following the apostles as persons. Ellos no seguían a los apóstoles como personas. They followed the apostles' teaching. Ellos seguían la enseñanza de los apóstoles. They continued in the apostles' teaching. Ellos continuaron en la enseñanza de los apóstoles. A genuine apostle will encourage the saints to follow the apostles' teaching. Un apóstol genuino será uno que anima a los santos a que sigan en la enseñanza de los apóstoles. Then they continued in the apostles' fellowship. Y entonces ellos continuaron en la comunión de los apóstoles. The apostles' fellowship is the fellowship of the body of Christ. La comunión de los apóstoles es la comunión del cuerpo de Cristo. Now, please listen carefully here. Ahora, por favor, escuchen cuidadosamente. When we continue in the apostles' teaching and fellowship, Cuando nosotros continuamos en la enseñanza y comunión de los apóstoles, we are qualified to participate in the breaking of bread. somos aptos o calificados para participar en el partimiento del pan. The breaking of bread and the prayers are of the church. El partimiento del pan y las oraciones son de la iglesia. The teaching and the fellowship are of the apostles. La enseñanza y la comunión son de los apóstoles. If the believers do not follow the apostles' teaching Si los creyentes no siguen la enseñanza de los apóstoles, and the apostles' fellowship, ni la comunión de los apóstoles, they're not qualified to enjoy the Lord's table. no son aptos, no son calificados para disfrutar de la mesa del Señor. The Bible does not say that they continued in the apostles' orientation. La Biblia nos dice que continuaron en la orientación del apóstol. It says they continued in the apostles' teaching and fellowship.
También dice que continuaron en la enseñanza y comunión de los apóstoles. For a while in the book of Acts, they had the Lord's table meeting every day. Por un tiempo en el libro de Hechos ellos tenían la mesa del Señor cada día, todos los días. But the usual practice was every Lord's Day. Pero la práctica usual era cada día del Señor. So in Mark 14, we have the establishment of the Lord's table. Así que en Marcos 14 tenemos el establecimiento de la mesa. In Acts, we have the practice of the Lord's table. En Hechos tenemos la práctica de la mesa. And in 1 Corinthians, we have the apostles teaching concerning the Lord's table. Y en Primera de Corintios tenemos la enseñanza de los apóstoles con respecto a la mesa. So let's turn to 1 Corinthians chapter 10, Vamos ahora entonces a Primera de Corintios 10, verses 16 and 17. versículos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. And again, follow our brother Eric to read out loud or to listen to the reading. Por favor, sigan leyendo juntos o escuchando la lectura. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Here I would emphasize a few things. Aquí quisiera recalcar algunas cosas. First is fellowship. Lo primero es comunión. The cup is the fellowship of the blood of Christ. La copa es la comunión de la sangre de Cristo. The bread is the fellowship of the body of Christ. El pan es la comunión del cuerpo de Cristo. I believe we're all clear concerning the Lord's blood shed for our redemption. Yo creo que todos estamos claros con respecto a la sangre que el Señor derramó por nuestra redención. But what is that bread? Pero ¿qué es ese pan? When we eat the bread, what are we doing? Cuando comemos el pan, ¿qué estamos haciendo? We are enjoying the fellowship of the body of Christ. Estamos disfrutando la comunión del cuerpo de Cristo. That bread does signify the Lord's physical body broken for us. Ese pan representa el cuerpo físico del Señor quebrantado por nosotros. But even more, that body signifies the universal, mystical body of Christ. Pero aún más ese pan representa el cuerpo místico y universal de Cristo. The key word here is fellowship. La palabra clave aquí es comunión. Okay, let's say there is a group of believers in a city somewhere. Digamos entonces que hay un grupo de creyentes que están en una ciudad And they say that they're the church. y ellos dicen que son la iglesia. They claim to be the local church. Reclaman ser la iglesia local. So they insist that they are the church in that locality. Ellos insisten en que son la iglesia en esa localidad. So they begin to have the Lord's table meeting. Así que comienzan a tener la reunión de la mesa del Señor. But there's a problem. Pero hay un problema. They do not fellowship with all the churches
on the earth. Ellos no tienen comunión con todas las iglesias en la tierra. Suppose this is a church in Africa, Supongamos que esta es una iglesia en África. and some may say you should fellowship with all the churches in Africa. Entonces algunos dirían, deben tener comunión con todas las iglesias en África. That's all, Eso es todo. because Africa is a separate continent. Porque África es un continente separado. You don't need to fellowship with No Australia necesita tener comunión con Australia or Asia o Asia or South America o Sudamérica or Europe o Europa or North America. o Norteamérica. These believers are not qualified to have the Lord's table meeting. Estos creyentes no son aptos, no son calificados para tener la mesa del Señor. The bread is the fellowship of the body of Christ, El pan es la comunión del cuerpo de Cristo. but their fellowship is not the fellowship of the body of Christ. Pero la comunión de ellos no es la comunión del cuerpo de Cristo. They have a little local fellowship, Tienen ellos una pequeña comunión local, or they have an African fellowship, o tal vez tienen la comunión africana, but they do not have the fellowship of the body. pero no tienen la comunión del cuerpo. If I were visiting them Si yo los visitara, and I attended the Lord's table meeting, yo estaría allí en la mesa del Señor and I knew their situation, y yo conocería si yo conozco la situación de ellos, I would not partake of the bread. yo no participaría del pan. Why? ¿Por qué? Because that bread is not the body of Christ. Porque ese pan no representa el cuerpo de Cristo. That bread is sectarian bread. Ese pan es un pan sectario. I cannot partake of that bread. Yo no puedo participar de ese pan. Don't think that just being in a locality qualifies you to have the Lord's table. No piense que solo con el hecho de estar en una localidad ya usted califica para tener la mesa del Señor. Let me ask you a very frank and practical question. Quiero hacerles ahora una pregunta muy franca, práctica. You're meeting in your place, Usted se reúne en su ciudad and the leading brothers declare, y los hermanos que iban a la delantera declaran, we do not have fellowship with the churches in North America. nosotros no tenemos comunión con las iglesias en Norteamérica. We only have fellowship with the churches down here. Solo tenemos comunión con las iglesias aquí. This is very serious. Esto es algo muy grave. That means the bread on the table is South American bread. Eso significa de que el pan que está allí en la mesa es pan suramericano. It's not the body of Christ. No es el cuerpo de Cristo. You know what a local church is? ¿Sabe usted lo que es una iglesia local? A local church is a local expression of the universal body of Christ. La iglesia local es una expresión local del cuerpo universal de Cristo. Now follow carefully. Por favor, sigan de cerca. If a group claims to be a local church, Si un grupo reclama ser la iglesia local, but they are not open to have fellowship with all the local churches, pero ellos no están abiertos a tener comunión con todas las iglesias locales, they are not a local church. ellos no son una iglesia local, They are a local church sect. son una secta, una iglesia local secta. They do not have the fellowship of the body of Christ. No tienen la comunión universal del cuerpo de Cristo.
The Apostle Paul was crystal clear. El apóstol Pablo estaba claro completamente. Of course, there should not be divisions in Corinth, Claro que no deberían de haber divisiones en Corinto, but there should not be divisions anywhere. pero no deben haber divisiones en ningún lugar. Suppose a group of believers are in a city Supongamos que un grupo de creyentes está en una ciudad and they say, we're the church here, y ellos dicen, somos la iglesia aquí, and we can break y bread, podemos partir el pan, and we are qualified to do this because we follow the orientation of a certain apostle. y dicen que somos capacitados o estamos calificados para hacer esto porque seguimos la orientación de un apóstol. Is that according to the truth? Esto se conforma a la verdad, It is not according to the truth. esto no se conforma a la verdad. That concept makes a person the ground of the church. Ese concepto hace que una persona llegue a ser el terreno de la iglesia. Remember, in Acts, they followed the apostles' teaching. Recuérdense que en Hechos ellos seguían la enseñanza de los apóstoles. All genuine apostles teach the same thing. Todos los apóstoles genuinos enseñan lo mismo. All genuine apostles are in the fellowship of the apostles, which is the fellowship of the body. Y todos los apóstoles genuinos están en la comunión de los apóstoles, que es la comunión del cuerpo. The Lord's table meeting is a feast of fellowship. La mesa del Señor es un banquete de comunión. When the plate is passed to me, Cuando se me pasa el plato a mí, and I take a small piece of bread and eat it, yo tomo un pedazo pequeño de pan y lo como, I realize I am in the fellowship of the entire body of Christ. yo me doy cuenta que estoy en la comunión completa de todo el cuerpo de Cristo. This is the responsibility of all of us. Esta es la responsabilidad de todos nosotros. But let's say this month you kicked 5 people out of the church. Pero digamos que este mes echaron a 5 personas de la iglesia For no proper reason. por ninguna razón que sea válida. Can you come to take the bread? ¿Puede usted venir a tomar el pan? Are you in the fellowship of the body? ¿Está usted en la comunión del cuerpo? What about fellowship with these ¿Qué brothers? tal la comunión con estos hermanos? We have to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. In our spirit, En nuestro espíritu we can tell the Lord, podemos decirle al Señor, I am in the fellowship of the whole body. estoy en la comunión de todo el cuerpo. And I'm happy that this whole body includes all the churches in Ecuador and South America. Y estoy contento que esta comunión del cuerpo incluya a todas las iglesias en Ecuador y en Sudamérica. Then in verse 17, Paul speaks of one bread. Y en el versículo 17 Pablo habla de un solo pan. And then he speaks of one body. Y después habla de un cuerpo. On the Lord's table, no matter how many saints are gathered, there is one bread. En la mesa del Señor no importa cuántos santos estén congregados, allí hay un solo pan. Why is there one bread? ¿Por qué hay un solo pan? Because there is one body. Porque hay un cuerpo. We are many. Nosotros somos muchos. Even tonight, we are many. Somos muchos. Everyone sitting on a chair. Cada uno está sentado en una silla. We are many believers, Somos muchos creyentes, but we are one body. pero somos un cuerpo. There is not
a body in North America and another body, brothers. Tenemos que decir, hermanos, That's not the ground of the church. ese no es el terreno de la iglesia. The ground of the church is the oneness of the body of Christ. El terreno de la iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo. We will speak more of this, the Lord willing, next week. Hablaremos más de esto si el Señor lo dispone la semana entrante. Now, one other point. Otro punto, There is one bread, hay un pan, there is one body. hay un cuerpo. How can we be this one body? ¿Cómo podemos ser un solo cuerpo? We are the one body because we eat the one bread. Somos un solo cuerpo porque comemos un solo pan. What should be our food? Que debe ser nuestra comida. Christ himself as the tree of life and the bread of life is our food. Cristo mismo como el árbol de la vida y el pan de vida es nuestra comida. Every day we eat this bread Todos los días comemos este pan and we come together on the Lord's day, y nos reunimos el día del Señor, standing on the ground of the oneness of the body of Christ, estando firmes sobre el terreno de la unidad del cuerpo de Cristo, receiving the believers, recibiendo a todos los creyentes, fellowshipping with the churches. teniendo comunión con todas las iglesias. There is a church in North Hay America una iglesia en Norteamérica that has had a serious problem. que ha tenido un problema grave. The so-called the elders of the church Los así llamados ancianos de la iglesia follow a certain worker, a certain person. siguen a un obrero, a una cierta persona. But this worker and those elders Este obrero y esos ancianos have gone astray from the apostles' teaching in many ways. se han desviado de la enseñanza de los apóstoles en muchos aspectos. But there were a group of faithful saints in the church. Pero había un grupo de fieles santos en la iglesia, They respect the elders, ellos respetaban a los ancianos, but they must follow the Lord's ministry ellos deben seguir el ministerio del Señor and be in fellowship with all the y churches. estar en comunión con todas las iglesias. Do you know what the elders did? ¿Saben lo que hicieron los ancianos? They excommunicated all these saints from the church. Excomulgaron a todos estos santos de la iglesia. Do you know what happened now? ¿Saben lo que ocurrió? It is very clear. Es muy claro. The elders and those who follow them are a sect. Los ancianos y los que los siguen a ellos son una secta. These other dear saints, they are standing as the church. Estos otros amados santos están firmes como la iglesia. Now, it took time for this to become clear, Ahora tardó tiempo para que esto se manifestara and we need to take the time, y necesitamos tomar ese tiempo. and especially the co-workers need to be clear. Y en especial los colaboradores deben tener claridad al respecto. But before the Lord, we reached a decision. Pero ante el Señor llegamos a una decisión. What used to be the church is a sect. Lo que antes era la iglesia es una secta. Those that were put out of the church, they are really the church. Los que fueron echados de la iglesia, ellos son en verdad la iglesia. But all the time we're caring for the oneness of the body of Pero Christ. en todo el tiempo estamos cuidando de la unidad del cuerpo de Cristo. Why did that church lose the ground of the church? ¿Por qué esa iglesia perdió el terreno de la iglesia? They did not lose it because they did not follow the ministry. Ellos no lo perdieron porque no siguieron el ministerio. The ministry is not the ground of the church. El ministerio no es el terreno de la iglesia. They lost the ground because they lost the oneness of the body of Christ. Ellos perdieron el terreno porque perdieron la unidad del cuerpo de Cristo.
receive the believers. Ellos no reciben a los creyentes. You have to agree with them. Tiene que estar de acuerdo usted con ellos. Some elders even said to the saints, Algunos santos, ancianos incluso le dijeron a los santos, if you don't agree with us, move out of here. si usted no está de acuerdo con nosotros, váyase de aquí. That is not receiving the believers. Eso no es recibir a los creyentes. And they did not fellowship with the Y churches. no tuvieron tampoco comunión con las iglesias. Many times in our history, we have faced this kind of situation. Muchas veces ya en nuestra historia hemos enfrentado esta clase de situación. And Brother Lee himself led us through a number of Y situations. el hermano Lee en sí mismo nos guió a través de varias situaciones. So in the Lord, we know how to follow the Spirit in this Sí, manner. que en el Señor sabemos cómo seguir al Espíritu en cuanto a este asunto. But we have to be very careful Pero tenemos que ser muy cuidadosos and honor the Lord y honrar al Señor and not make any y mistakes. no hacer ningún error. We have to be certain that we know what that bread signifies. Tenemos que estar seguros que sabemos qué representa ese pan. That bread signifies the body of Christ. Ese pan representa el cuerpo de Cristo. To take of that bread is to have the fellowship of the body of Christ. Participar de ese pan es participar de la comunión del cuerpo de Cristo. If you realize this is what that bread Si signifies, usted se da cuenta de que eso es lo que representa ese pan, then you partake. entonces usted participa. But if that is sectarian bread, Pero si ese es un pan sectario, don't touch. no lo toque. Meat where that bread signifies the body of Christ. Reúnase donde ese pan represente el cuerpo de Cristo. Someone might say, oh, this is not sectarian bread. Alguno dirá, bueno, ese no es un pan sectario, This is the body of Christ. este es el cuerpo de Cristo. Well, that's a nice way of speaking. Esa es una manera bonita de hablar. But brother, your behavior proves you wrong. Pero, hermano, su comportamiento prueba que usted está mal. You criticize others. Usted critica a otros, You put saints out of the church. usted expulsa a santos de la iglesia, You are not in the fellowship of all the churches. usted no está en la comunión con todas las iglesias. Be honest. Sea honesto, You are not standing for the oneness of the body. usted no está en pro de la unidad del cuerpo. You should stop your breaking of bread meeting. Usted debe detener, parar esa reunión del partimiento del pan. If you don't stop it, Si usted no lo para, sooner or later, tarde o temprano, the Lord will stop it. el Señor lo parará. He established the Lord's table. Él estableció la mesa del Señor. We must obey His direction. Debemos obedecer la dirección del Señor. That bread is the body of Christ. Ese pan es el cuerpo de Cristo. Now we turn to the next chapter in 1 Corinthians. Vamos ahora al próximo capítulo de Primera de Corintios. And I would ask you to read verses 23 through 26 and then verse 29. Y quisiera pedirles que por favor leyeran los versículos, Primera de Corintios 11, del 23 al 26 y el 29. Del 23 al 26 y el 29. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de que hubieron cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto
This is actually a very serious part of the New Testament. Esta es una parte muy grave, seria del Nuevo Testamento. Paul later points out that some of the believers became weak and sick. Pablo después señala que algunos de los creyentes se volvieron débiles y se enfermaron. And even some of them died Y de hecho algunos de ellos murieron because they were wrong in the way they were practicing the Lord's table. porque estaban errados en cuanto a cómo ellos practicaban la mesa del Señor. The Lord's table is a matter in God's administration. La mesa del Señor es un asunto en la administración de Dios. We cannot touch it lightly. No podemos tocarla a la ligera. In verse En el 23, versículo 23, Paul says that he received from the Lord. Pablo dijo que él recibió del Señor. Paul's revelation came directly from the Lord. La revelación de Pablo vino directamente del Señor. And what he received from the Lord, he delivered to the church. Y lo que él recibió del Señor lo transmitió a la iglesia. And first he speaks of the Lord taking bread. Primero habla de que el Señor tomó el pan And the Lord said, "This is my body." y dijo, esto es mi cuerpo. And we should partake of the bread Debemos participar del pan unto the remembrance of the Lord. en memoria del Señor. The remembrance of the Lord is the goal. La hacer memoria del Señor es la meta. And the remembrance of the Lord is the result. Y hacer memoria del Señor es el resultado. We are not here remembering anything or anyone else. No estamos aquí recordando a nadie más, de ninguna otra persona. We eat the bread unto the remembrance of the Lord. Comemos el pan para hacer memoria del Señor. Then the Lord took the cup. Bien, el Señor tomó la copa. He said, "This cup is the new covenant established in my blood." Dijo, esta copa es el nuevo pacto establecido en mi sangre. Then he said, "We drink it unto the remembrance of him." Y dice que la bebemos en memoria de Él. Then verse 26 says, Versículo 26 dice, "When we eat this bread and drink this cup, que cuando comemos este pan y bebemos esta copa, we declare the Lord's death." la muerte del Señor anunciamos. We do not remember his death, nor declare his No death. recordamos su muerte, más bien anunciamos su muerte. By our eating and drinking, we declare the Lord's death. Al comer y al beber anunciamos la muerte del Señor. We declare to the universe, Anunciamos al universo. we are here as one body Estamos aquí como un solo cuerpo. because the Lord Jesus died for our redemption. Porque el Señor Jesús murió por nuestra redención. The Lord's death destroyed the devil. La muerte del Señor destruyó al diablo. We declare the Lord's all-inclusive death Nosotros anunciamos la muerte toda inclusiva del Señor until he comes. hasta que Él venga. We do this, eating and drinking, unto the remembrance. Hacemos esto comiendo y bebiendo en memoria. And we declare the Lord's death until he comes. Y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. This little word until Esta pequeña palabra, hasta, is actually a long bridge. de hecho es un largo puente. One end of the bridge was the Lord's coming the first time. Una parte de ese puente es cuando el Señor vino por primera vez. This coming produced the church. Esta venida produjo la iglesia. The church brings in the kingdom. La iglesia introduce el reino.
And we will have the Lord's table until we reach the end of the bridge. Y tomaremos la mesa del Señor hasta que lleguemos al final del puente, Until the Lord comes back. hasta que el Señor regrese, That is until the kingdom. es decir, hasta el reino. Then what will we do in the kingdom? ¿Y qué haremos en el reino? We will have the Lord's table with the Lord himself. Tendremos la mesa del Señor junto con el Señor. The Lord said, I will drink anew with you in the kingdom. El Señor dijo, beberé nuevamente con ustedes en el reino. Don't you want to be in that Lord's table meeting? ¿No quiere usted estar en esa reunión de la mesa del Señor? Don't you want to drink the cup with the Lord in the kingdom? ¿No quiere usted beber la copa con el Señor en el reino? This depends much on how we care for the Lord's table today. Esto dependerá mucho de cómo cuidamos de la mesa del Señor hoy en día. And to tell you something else, Y para decirles algo más, for eternity, por la eternidad, in the New Jerusalem, en la Nueva Jerusalén, we will have the reality of the Lord's table. tendremos la realidad de la mesa del Señor. But then Paul goes on to give us a warning. Pablo entonces avanza y nos da una advertencia. And he tells us first that we need to prove ourselves. Primero dice que debemos probarnos a nosotros mismos, Not prove others. no que usted pruebe a otros. I don't prove Eric. Yo no pruebo a Ron. Maybe is Eric divisive? ¿Es Eric divisivo? I need to prove Yo him. tengo que probar a él. No, I need to prove Yo myself. tengo que probarme a mí mismo. I am before the Lord. Yo estoy ante el Señor. Am I in the fellowship of the body of Christ? Estoy en la comunión del cuerpo de Cristo. Do I receive the believers? Recibo a los creyentes. Then I pass the test. Entonces paso la prueba. So first we must prove ourselves. Así que primero debemos probarnos cada uno a sí mismo. I was in a certain, let's suppose that a brother and his wife have an argument. Supongamos que un esposo y su esposa tengan un argumento. 1 hour before the Lord's table meeting. Una hora antes de la mesa del Señor. And the husband even loses his temper. Y el esposo se enoja And he says bad words to his wife. y le dice malas palabras a su esposo. Then he comes to the meeting. Después viene a la reunión, He sits in the front row, se sienta en la primera fila, praising the Lord. alabando al Señor. I would be very concerned for him. Yo estaría muy preocupado por él. If he would turn to the Lord, Si él se vuelve al Señor, he would él realize, se daría cuenta. don't touch that bread No toques ese pan until you repent. hasta que te arrepientas. Repent to the Lord. Hasta que te arrepientas para el Señor. You are not the church because you have the table. Usted no es la iglesia porque usted tiene la mesa. You have the table because you are the church. Usted tiene la mesa porque es la iglesia. You must first have the assurance that you are the church. Primero debe tener la seguridad de que usted es la iglesia. And you can't just say we're the church. Y usted no puede decir simplemente somos la iglesia. A local church is a local expression of the body of Christ. Una iglesia local es la expresión local del cuerpo de Cristo. If you are a church, Si usted es una iglesia, the body will recognize you as a el church. cuerpo lo reconocerá a usted como una iglesia. But if you are separated, Pero si usted se separa, isolated, si se aísla, not in the si fellowship, no está en la comunión, yet you say you're a church, pero sin embargo dice que usted es la iglesia,
the body, through the representatives of the body, will say no. El cuerpo, por medio de los representantes del cuerpo, dirá, no, You are a sect. usted es una secta. We would ask you not to have the table. Le pediríamos que no tome de la mesa. You do that at your own risk. Si usted lo hace a su propio riesgo. But what is beautiful to see in our history, Lo que es bello ver en nuestra historia, a new church is raised up, una nueva iglesia es levantada, and they have they plan to have their first Lord's table meeting. y tienen planes de tener su primera reunión de la mesa. And some of the co-workers come, Y algunos de los colaboradores vienen, and saints from many other churches y come, santos de otras iglesias vienen, because the body is giving birth to a church. porque el cuerpo está dando nacimiento a una iglesia. The body is the father of the church. El cuerpo es el padre de la iglesia. The churches are the children of the body. Las iglesias son los hijos del cuerpo. So the father knows Así que el padre whether sabe that's a child of his or si not. ese es un hijo de él o no. So we will speak more, the Lord willing. Hablaremos más si el Señor lo dispone. But it's not good enough for this group of people to say, we're the church. Pero no es suficiente que este grupo de personas diga, somos la iglesia. Or the worker leading or controlling them. It's not good enough if he says they're the Y church. no es suficiente que el obrero que los guía o los controla, que él diga, ellos son la iglesia. What does the body say? ¿Qué dice el cuerpo? What the body says is what the Spirit says. Lo que dice el cuerpo es lo que dice el espíritu. If you want to know the leading of the Spirit, Si you usted must quiere- care for the feeling of the body. Si usted quiere conocer el sentir del espíritu, usted debe de conocer el sentir del cuerpo. Now suppose there's a group of believers in a city, Supongamos que hay un grupo de creyentes en una ciudad and they are in the universal fellowship. y ellos están en la comunión universal del cuerpo. They receive the believers, Ellos reciben a los creyentes and they're open to the fellowship of the body. y están abiertos a la comunión del cuerpo. But their number is very small. Pero su número es muy reducido. And a lot of people stay in that city only for a short time to work. Y muchas personas se quedan en esa ciudad pero solo por corto tiempo para trabajar. So the situation is somewhat unstable. Así que la situación es hasta cierto punto inestable. In practice, we need to have a strong nucleus of brothers and sisters. En la práctica debemos tener un núcleo fuerte de hermanos y de hermanas. Many years ago, a brother and I visited Las Vegas, Nevada. Hace años un hermano y yo fuimos a visitar Las Vegas, en Nevada. And there were a group of believers there that considered themselves in the recovery, and they were. Había un grupo de creyentes que se consideraban que estaban en el recobro y sí lo estaban. And they wanted to have the Lord's table. Querían tener la mesa del Señor. And we agreed with them. Y estuvimos de acuerdo con ellos. Your desire is right. El deseo que ustedes tienen es acertado. But your situation presently is too weak. Pero la situación presente de ustedes es muy débil. You do not have a strong nucleus. No tienen un núcleo fuerte. So please wait. Así que por favor esperen. These brothers honored the fellowship. Estos hermanos honraron la comunión, They waited. esperaron. Now there is a Lord's table meeting in Las Vegas, Nevada. Ahora hay una reunión de la mesa del Señor en Las Vegas, Nevada. But let's consider one other practical situation. Pero consideremos otra situación práctica. Here is a local church. Aquí hay una iglesia local. At least we think it's a local church. Al menos pensamos que es una iglesia local. And everyone there believes they're a local church. Y todos ellos ahí creen que son la iglesia local. And then there is a problem there. Y entonces surge un problema allí.
Some in that local church want to be in the universal fellowship of the body. Algunos quieren estar en la comunión universal del cuerpo de Cristo. They want to be in the one flow in the body of Christ. Quieren estar en el fluido único del cuerpo de Cristo. They like to follow the 7 feasts that Brother Lee asked us to do. Quieren seguir las 7 fiestas que el hermano Lee nos pidió que siguieran. They like to have the faithful co-workers come when they can. Que quisieran que llegáramos fieles colaboradores cuando puedan. But others say no. Pero otros dicen no, We don't agree. no estamos de acuerdo. We follow something else. Nosotros seguimos otra cosa, We do something else. hacemos otra cosa. We do not allow you to have it. No permitimos que lo hagan. Okay. Right away, intrinsically, they have lost the ground. Inmediatamente, intrínsecamente, ellos han perdido el terreno. They don't receive the believers. Ellos no reciben a los creyentes. They try to control them. Ellos tratan de controlarlos. They won't allow them to have fellowship. No permiten que ellos tengan comunión. Let's say the ones who want to be in the fellowship of the recovery, they're all put out of the church. Supongamos que todos los que desean estar en la comunión del recobro, todos son expulsados de la iglesia. Now you have 2 groups. Ahora tenemos 2 grupos. The original group says, we're the church, El grupo original dice, somos la iglesia. and we control the meeting hall. Y nosotros controlamos el salón de And see, reunión. we have the table. Y ve, nosotros tenemos la mesa. Now we have a problem. Ahora tenemos un problema. We need to pray much. Hay que orar mucho. We need to wait on the Hay Lord. que esperar en el Señor. We need to bring the matter into the fellowship of the body, Hay que traer este asunto a la comunión del cuerpo. especially in the fellowship of co-workers throughout the recovery. En especial a la comunión de los colaboradores en todo el recobro. Brothers, we are here in this locality Hermanos, estamos aquí en esta localidad, on the ground of oneness. en el terreno de la unidad. We're for the oneness of the body of Christ. Estamos en pro de la unidad del cuerpo de Cristo. We want to be the same as the churches in Taiwan Queremos ser iguales a las iglesias en Taiwán, and the churches in y India a las iglesias en India, and the churches in Mexico, y a las iglesias en México, the churches in Central y America, las iglesias en the Centroamérica, churches in y Russia, las iglesias en Rusia, the churches in North y America, las iglesias en Norteamérica, all the churches in China. todas las iglesias en China. We just want to be the same. Queremos ser iguales We believe that we are the church. y creemos que somos la iglesia. And this other group Y is ese a sect. otro grupo es una secta. But they call us a division. Pero dicen que nosotros somos la división. But we believe we're the church. Pero creemos que somos la iglesia. We consider them a sect. Consideramos que ellos son la secta. And they claim to be the church. Y ellos claman ser la iglesia. So what should we do? Así que, ¿qué debemos hacer? Okay, don't fight. Primero, no peleen. You're a sect. Usted es una secta. We're the church. Nosotros somos la iglesia. We're the church. Nosotros somos la iglesia. You're a division. Usted es una división. Bring the matter to the body. Traiga este asunto al cuerpo. Appeal to the fellowship of the body. Apele a la comunión del cuerpo. Bring this to the co-workers. Traiga esto a los colaboradores. And say, brothers, we come to the light. Y digan, hermanos, venimos a la luz. We ask you to help us discern this situation. Pedimos que nos ayuden a discernir la situación. All of these dear saints want to have the table. Pero estos amados santos quieren tener la mesa. It's a suffering to them not to have it. Es un sufrimiento para ellos no tener la mesa. But I told you, we can't act in haste. Pero les dije, no podemos actuar apresuradamente. This is the Lord's table. Esta es la mesa del Señor. We have to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. But we face this problem in Singapore, Pero enfrentamos este problema en Singapur, in Hong Kong, en Hong Kong, in Bangkok, en Bangkok, in Kyiv, Ukraine. en Kiev, Ucrania. The leaders went off. Los que llevaban los líderes se desviaron. The faithful saints continued. Los santos fieles permanecieron. The matter was brought into fellowship. El asunto fue traído a comunión And in every y case, en cada caso
The Lord brought in a clear discernment. El Señor trajo un claro discernimiento. In every case, the faithful saints would have had a new beginning and had the Lord's table meeting. En cada caso, los santos fieles tuvieron un nuevo comienzo y tuvieron la mesa del Señor. And there was the Lord's blessing. Y ahí estaba la bendición del Señor. But in every situation, we were very careful. Pero en cada una de esas situaciones fuimos muy cuidadosos. So I conclude this way. Así que concluyo de esta manera. I am here as a slave serving in the spirit of the body. Estoy aquí como un esclavo sirviendo en el espíritu del cuerpo. I'm not here fighting with anyone. No estoy aquí peleando con nadie. I will not criticize No anyone. voy a criticar a nadie. I will only teach the truth and minister life. Solo enseñaré la verdad y ministraré vida. What I learn in fellowship, Lo que aprendí en comunión I will bring to the body, lo traeré al cuerpo. and the Lord will lead us step by El step. Señor nos guiará paso por paso. If you are in a difficult situation, Usted está en una situación difícil. I ask you to receive grace from the Lord. Le pido que reciba gracia del Señor. Hide under the covering of the Lord's precious blood. Escóndase bajo la cobertura de la sangre del Señor. In your spirit, you know what you are. En su espíritu usted sabe lo que es. You know you're standing with the body. Usted sabe que está en pro del cuerpo. But we need to work this out in the fellowship of the body. Pero debemos llevar esto a cabo en la comunión del cuerpo. During this time, without the table, Durante este tiempo sin la mesa, learn of the Lord. aprenda del Señor. Read the ministry on this man. Lea el ministerio en cuanto a este asunto. Read the footnotes on the Gospels on the table. Lea las notas que están en el Evangelio acerca de este asunto. Read the footnotes in 1 Corinthians 10 and 11. Lea las notas en 1 Corintios 10 y 11. Let the Lord enlighten you. Deje que el Señor lo ilumine a usted. If necessary, let the Lord deal with you. Si es necesario, deje que el Señor lo pase a usted o que lo trate a usted. I believe this way honors the Lord as the head. Esto honrará al Señor, It honors the body. esto honra al cuerpo, It gives no ground for the enemy. no le da terreno alguno al enemigo. The recovery is the Lord's recovery. El recobro es el recobro del Señor. The ministry is the Lord's ministry. El ministerio es el ministerio del Señor. And the work is the Lord's work. Y la obra es la obra del Señor. All the local churches belong to God. Todas las iglesias locales le pertenecen a Dios, They belong to le Christ. pertenecen a Cristo And they belong to the saints. y le pertenecen a los santos. The churches do not belong to the elders. Las iglesias no le pertenecen a los ancianos And they do not belong to the workers. y no le pertenecen a los obreros. Please remember, Por favor, recuerde, the New Testament speaks of the churches of God, el Nuevo Testamento habla de las iglesias de Dios, the churches of Christ, las iglesias de Cristo and the churches of the saints. y las iglesias de los santos. Your local church is yours, La iglesia local es suya, but it's also the Lord. pero también es del Señor. Because the church is the Lord, Debido a que la iglesia es del Señor, let us all consecrate to Him. consagrémonos a Él, Let us offer our situation to Him, ofrezcamos nuestra situación a Él and let us pray for Him to come in. y oremos que Él entre. Actually, according to the truth, the earth is the Lord. De hecho, conforme a la verdad, la tierra es del Señor. All the countries are the Lord. Todos los países son del Señor. Ecuador is the Lord. Ecuador es del Señor. Many came from Colombia. Muchos vinieron de Colombia. Colombia is the Lord. Colombia es del Señor. Nothing belongs to the workers. Nada le pertenece a los colaboradores.
Everything is the Lord's. Todo es del Señor. The churches are the Lord's. Las iglesias son del Señor. And the churches are the saints. Y las iglesias son de los santos. I hope this fellowship has been helpful to you. Espero que esta comunión haya sido de ayuda para ustedes. I encourage you to pray and fellowship more. Les animo que oren y tengan más comunión. We are not fighting other persons. No estamos peleando contra otras personas. I respect all that the Lord has done in South America. Respeto todo lo que el Señor ha hecho en Sudamérica. I've said this a number of times publicly, Lo he dicho esto muchas veces. but South America Pero Sudamérica and Ecuador y Ecuador and Quito y Quito are for the body of Christ. son para el cuerpo de Cristo. Should South America be cut off from the body of Christ? ¿Debe ser cortada Sudamérica del cuerpo de Cristo? No. No. We are all in one body. Todos estamos en un solo cuerpo. In the body of Christ, En el cuerpo de Cristo. there are no countries. No hay países. There are no No continents. hay continentes. There are no nations. No hay naciones. There are no languages. No hay idiomas. In the body of Christ, En el there is cuerpo only de Christ. Cristo solo hay Cristo. I live in California. Yo vivo en California. You live down here. Usted vive aquí. Physically, we're separated. Físicamente estamos separados. In spirit, Pero en espíritu we are absolutely one. somos absolutamente uno. Praise the Lord. Alabanza al Señor. There is one body, Hay un cuerpo, one bread, un pan, one table. una mesa. Amen. Amén. Now, I think we can take maybe 25 minutes or so. Yo creo que podemos tomar ahora unos 25 minutos. I hope that some of the brothers and Espero que sisters algunos de los hermanos y hermanas will have the Lord's leading tengan la dirección del Señor to add a word of confirming fellowship. de añadir una palabra de confirmación en la comunión. Please don't speak of other Por things. favor, no hable de otras cosas. Stay with the points of the message Quédese con los puntos del mensaje and be y positive. sea positivo. We are going on in a positive way. Estamos avanzando de una manera positiva.